Entonces, el Señor me mostraba, por ejemplo, algunas regiones, y vamos a ir viendo en la palabra, voy a ir mencionando para que las anoten también. Ustedes saben que todo lo que pasa en el mundo natural es porque tiene un origen espiritual, ¿no? Entonces, no es chiste que ayer Daniel se quedó en el baño encerrado. Algo por ahí hay en lo espiritual, en los cielos, algo que el enemigo no quería que reciba, algo, no sé. Pero cuando tú miras la vida de un personaje bíblico como José, por ejemplo, te das cuenta que la cisterna representa un lugar de cautiverio para José, porque es un lugar donde lo botaron, lo tiraron, donde sacaron rompieron su manto de colores, lo cual representa mucho para él, ¿no? El sueño que él tenía, los deseos de lo que Dios le había dado, su propósito, su destino de ser un gobernante, ¿no? Entonces, aunque es algo que Dios permite, pero de todas maneras, ese es un lugar donde José tenía que salir en algún momento espiritualmente hablando. ¿Cuándo salió? Muchos años después, cuando él perdonó a sus hermanos, ¿recuerdan? O sea, él salió físicamente, pero su alma se quedó en la cisterna. Estaba pensando en la cárcel como un lugar también de aislamiento, pero de quebrantamiento, ¿no? José estaba en la cárcel. Es ese lugar cuando tú, por hacer la voluntad de Dios, eres rechazado y eres herido. ¿Cuántos han sido heridos o rechazados por hacer la voluntad de Dios? Porque José no estuvo ahí porque él robó, porque él adulteró. O sea, él estuvo ahí porque él mantuvo su integridad. Entonces, la cárcel representa un lugar de sufrimiento donde somos heridos, donde hay un cautiverio de nuestra alma, cuando nosotros hemos escuchado y hemos obedecido la voz de Dios. Y ahí, como líderes, pues muchas veces hemos sido lastimados, han murmurado de nosotros. Hay casos de pastores que hemos ministrado que sus iglesias se han dividido, que han sido calumniados, que gente que ha sido rechazado en sus ministerios, etcétera. Es ese lugar donde tú te sientes incomprendido. ¿Te has sentido así? Es un lugar donde tú no encuentras espacio para seguir creciendo. Los sueños están dentro de ti, pero el lugar no es el adecuado. Qué interesante, ¿no? Entonces vamos a ver unos pasajes. El primero versículo, quiero mostrarles Salmo 42. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Eso es regiones, ¿sí? Son 2 regiones de cautividad. Salmo 42. El rey David las describe ahí: el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso. Dice, puso mis pies sobre peña. ¿Qué es esto? Es seguridad. Porque nadie puede caminar en su propósito si no ha salido de la región y si no hay seguridad. Esto es seguridad, confianza en Dios, ¿no? En otras palabras, libres del temor, lo que hablábamos en la sesión anterior. Y dice, y enderezó mis pasos. Eso es propósito. Entonces ahí tienes una región de cautividad. Ahí tienes, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, me dio seguridad, puso mis pies sobre peña, es decir, y tu nombre de tu apellido es Peña, mira, ¿ves? Puso mis pies sobre peña, y entonces enderezó mis pasos, es decir, me mostró el propósito y caminé hacia el destino. Qué interesante. Váyase conmigo a Salmos 126:1. Una persona que está en cautiverio es alguien que no sueña, no tiene sueños en su vida, no tiene ambiciones. Salmo 126:1. Dice, cuando el Señor nos haga volver a Sión, seremos como los que sueñan.
Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, el Señor ha hecho grandes cosas por estos. Y es tremendo porque tú encuentras a gente y a personas que no tienen sueño y le preguntas, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Y que lo que hace la gente es sobrevivir, dar vueltas en lo mismo. Tú encuentras gente en la iglesia que piensa que ya llegó al tope, ya estoy en la iglesia, ya estoy sirviendo, cuando hay mucho más. No tienen sueños, están en cautiverio. Cuando el Señor saque de cautiverio, entonces seremos como los que sueñan. Tremendo, ¿no? Entonces tú le preguntas a la gente, ¿pero cuáles son tus sueños? Ganas de agarrarlo del cuello, de decir, ¿pero cuáles son? No sé, no los veo. Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento se quedaron cautivos. ¿Cómo? Traumas, palabras dichas por tus pastores, por tus padres, palabras dichas por ti mismo, ¿no? Y el diablo te ha hecho creer, no, pues si tu familia nunca nadie logró nada. Pero si yo soy el único, pero que si yo soy de Bahía, de Bahía podrá salir algo bueno. Claro, somos la puerta del Ecuador. Las grandes puertas dependen de las bisagras más pequeñas. Entonces ya sabemos lo que hay que hacer con nuestra ciudad y sabemos el diseño que hay con otras ciudades también. Entonces, pero aún esto se aplica también para una ciudad, ¿no? Ciudades que pierden su sueño, para la gente que pierde su sueño, no sé, o para uno, siempre hemos sido pobres, siempre hemos sido poquitos, siempre hemos sido chiquitos. No, es que, pero dice, cuando el Señor nos saque de cautiverio. Así pasó con Israel, estaba de cautivo en Babilonia y ellos perdieron su esperanza, perdieron su sueño. Dice en otro salmo, colgaron los instrumentos, colgaron las arpas porque se perdió la alegría. No, en algún momento usaron los instrumentos, usaron los panderos, usaron los mantos y eso se quedó embodegado allí, se quedó cautivo allí. Perdieron los sueños. Pero en el nombre de Jesús ustedes no pierden los sueños. Ustedes son hechos para grandes cosas en el Señor. ¿Qué dice el versículo 6? Ahí, 126, el 4 al 6. Señor, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Haz los que siembran con lágrimas, con regocijo cosecharán. Que, ¿cómo es? Irá andando y llorando, dice, ¿no? Los que esparcen la semilla vuelven alegres trayendo sus gavillas. Qué hermoso. Dice otra versión, aunque lloren mientras llevan el saco de semilla, volverán cantando de alegría con manojos de trigo entre los brazos. Tremendo. Vamos a Isaías también, hablando de cautiverios y de sueños. Capítulo 49, versículos 8 al 11. Dice, así ha dicho el Señor, en el momento favorable te responderé, en el día de salvación te ayudaré, te protegeré y te daré por pacto al pueblo. ¿Para qué? Para que restaures la tierra y heredes las propiedades asoladas. Para que digas a los presos y a los que están en tinieblas, salgan de ahí, esos son cautiverios. Déjense ver, en los caminos y en todas las alturas tendrán pasto. ¿Qué alturas? Los lugares celestiales. Y allí serán alimentados. No tendrán hambre ni sed, ni los agobiará el sol ni el calor, porque quien les guíe tiene misericordia y los guiará y los llevará a manantiales de agua. Y convertiré todos mis montes en caminos y mis calzadas serán levantadas. Mírenme acá un ratito que le voy a dar una perla aquí tremenda.
Cuando el Señor habla en Isaías de los montes y de las calzadas y de los caminos, hay un diseño que tiene que ver con las personas y también con las ciudades. El Señor me decía que cuando Él habla de montes, son personas que se creen muy altas, ¿no? Y dice, los montes serán bajados. Y los valles son personas que se creen con una baja autoestima, no, una autoestima muy baja, y dice, y yo subiré los valles. En otras palabras, eso es lo que sucede con el hombre, pasa también con ciudades. Y el Señor me hablaba acerca de las ciudades de costa y las ciudades de sierra. Las ciudades de costa de manera general están en regiones de cautividad, hay que subirlas. Las ciudades de sierra mayormente no están en cautiverio, están en el segundo cielo, hay que bajarlas. Y las del oriente no tengo revelación todavía. No. La mayoría están en cautiverios. ¿Qué es esto de que están en el segundo cielo? Bueno, eso es algo que estamos aprendiendo, ¿no? Lugares altos, porque están en la montaña, son lugares altos. En el mundo espiritual, son lugares de gobierno. Pero las que estamos en costas tenemos las llaves de las puertas, porque las costas son puertas, son entradas. Convertiré todos mis montes en caminos, y mis calzadas serán levantadas. ¿La cogieron o no? Efesios capítulo 4, propósito y regiones. Versículo 8 al 11. Dice, por esto dice, habla de Jesús, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos, dice en la versión que ustedes tienen, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Por qué no funcionamos en el don? ¿Por qué no hay tanta gente que desconoce su don? Dice, el Señor Jesús llevó cautiva la cautividad y una vez que se establece eso, dio dones a los hombres. Y al decir subiendo quiere decir, sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. Entonces, no vemos el propósito porque está en cautiverio. Dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El ministerio quíntuple. Y le preguntaba al Señor, ¿por qué todavía no vemos así el powerful del ministerio quíntuple en nuestro país? Porque cuando el reino se establece es a través del ministerio quíntuple, cuando hay equipos de ministerio quíntuple. Entonces, ¿por qué? Entonces me decía el Señor, porque estamos en un tiempo de reforma. Ustedes saben que sobre todo el ministerio del apóstol y del profeta está siendo sacado de cautiverio. Y quizás tu llamado, parte de tu llamado, sea un ministerio apostólico o profético, pero tú dices, ¿será, no será? Quizás es porque está en cautiverio.
Ayer nos decía, Mariela nos decía, pero digamos que es que cuando canto me daba temor. O sea, es porque algo de cautiverio hay, ¿no? Cuando uno tiene temor de lanzarse a algo. En mi propia vida tengo temor de lanzarme a algo. Pero el temor también tiene que ver con cautiverios. Hay una estrecha relación entre esto. Y dio dones a los hombres. ¿Qué dones? Bueno, el contexto nos dice apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Y si ustedes leen más adelante, dice hasta que todos lleguen, para perfeccionar al cuerpo, hasta que todos lleguemos a la imagen del varón perfecto. Hermanos, es que la iglesia jamás va a llegar a la imagen del varón perfecto sin el ministerio quíntuple. Porque aquí está escrito. Por eso lo que hemos tenido es una iglesia todavía medio, ¿no? Tiene 5 patas, pero realmente solo 3. Y el Señor está sacando de cautiverio al tema del apóstol y el profeta. Cuando la iglesia en todo su poder, como en un puño, ¿no? Porque no hay ministerio más importante, sino que los 5 trabajan allí. Entonces el reino se establece y la iglesia llega al conocimiento del varón perfecto, al Hijo, a la estatura del varón perfecto. Porque cada ministerio, o mejor dicho, cada don del ministerio quíntuple opera. Porque no es que, como dice el apóstol Maldonado, no son 5 ministerios, es un solo ministerio, es el ministerio quíntuple. Fuera de eso no hay nada más. Es el ministerio quíntuple. Entonces, muchas veces el apóstol que está dentro de ti, el profeta que está dentro de ti, el evangelista que está dentro de ti, el pastor que está dentro de ti, el maestro que está dentro de ti, está en cautiverio. Estoy hablando de dones, no estoy hablando de un título, ¿no? Estoy hablando de dones, de ministerio. Y estoy convencido que aquí hay de los 5, en cada iglesia hay de los 5. En todo lado hay de los 5. En cada equipo hay de los 5. Entonces, hay que salir de cautividad. Hay algunos José que tienen que salir de la cisterna. Y algunos José que tienen que salir de la cárcel. Cautividad. Y algunos David que tienen que salir de la casa de Saúl. Es necesario allí, pero en la siguiente etapa ya no te va a servir esa mentalidad de la casa de Saúl. Ya no. ¿Saben qué? Me está mostrando el Señor en este momento que, a ver, ¿cómo se lo pongo lo que me está mostrando? Que el propósito, no llegamos a la plenitud del propósito por la herencia de nuestros padres. Porque quiera o no, tú heredas como eran tus padres. No estoy hablando de iniquidad, estoy hablando de patrones. Y que esa región tiene la forma de la casa en la que tú te criaste. Entonces tú quieres como decía en estos días este predicador en este retiro que estuvimos, puedes tener a Cristo en tu corazón, pero puedes tener a tu abuelo en los huesos, dice. Y cuando hablamos de propósito, tenemos que salir de la casa de nuestros padres. ¿De acuerdo que hablábamos de Abraham? Deja tu tierra, deja tu parentela, la casa de tu padre. Tienes que salir espiritualmente hablando de la casa de tu padre, de los patrones heredados. Dice, a la tierra que te mostraré. El propósito. Aun cuando mi padre ha tenido cosas buenas, pero hay patrones heredados que no son del reino. No es cultura del reino.
Por eso digo, hermanos, o sea, los que están aquí que no son pastores a tiempo completo, o sea, tú a través de tu empresa, a través de tu trabajo estableces el reino, no es puertas adentro solamente. A través de tu profesión estableces el reino. ¿Cómo, pastor? Bueno, es que el Espíritu Santo tiene que dar las estrategias. Pero tú, con tu empresa, no solamente que cumples tu propósito, sino que eres prosperado, bendices a otros y extiendes el reino. Porque si es fuera del reino no se cumple, o sea, tienen que ser para establecer el reino.